Una historia verdadera de la palabra de Dios nos cuenta que en la última semana del ministerio de Jesús salió del templo y en ese momento sus discípulos le dijeron: Maestro, mira qué edificios, qué piedras. Y entonces Jesús les respondió: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y esas palabras yo creo que sacudieron la mente de los discípulos, porque el templo se veía como una fortaleza inexpugnable, construida con unos enormes bloques de piedra que mentalmente no se podía uno imaginar que lo fueran a destruir. Y el templo era lo que le daba unidad al judaísmo, y estaban todos muy orgullosos de tener un templo tan espléndido y tan hermoso. Así que ellos fueron impactados por esas palabras y continuaron la salida del templo y de la ciudad, cruzaron la muralla, bajaron al valle de Cedrón y comenzaron a subir el monte de los Olivos. Cuando uno llega al monte de los Olivos o a cualquier monte, antes de empezar a bajar, uno mira hacia atrás, la última mirada. Entonces los discípulos miraron y vieron otra vez el templo, pero ya en panorámica, en perspectiva, toda la ciudad y en el medio el templo. Y no se aguantaron y entonces le dijeron: Maestro, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues las que les dijo un ratito atrás, que no quedaría piedra sobre piedra. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y dinos también qué señal habrá del fin del siglo. La palabra siglo ahí no significa 100 años. Es una palabra griega que yo no recuerdo cuál es en este momento, pero significa una era. ¿Cuándo será el fin de la era? Porque los judíos dividen la historia, o dividían la historia en ese tiempo, en dos eras. La era presente, desorganizada, mala, corrompida. Y la era venidera, de paz, de armonía, de prosperidad. Entonces, ¿qué señales habrá del fin de la era? Y Jesús contestó las 3 preguntas. Pero una respuesta larga, hermanos. Miremos para apreciar un poco la respuesta de Jesús, por favor. La segunda transparencia. Ahí, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, están en el Monte de los Olivos, Jesús se sienta para contestar las 3 preguntas, y entonces dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, estamos en el 26 y comenzamos en el 24, capítulo 24. Dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Aquí tenemos 2 cosas. Primero, notamos que Jesús acabó de contestar la pregunta y que la comenzó a contestar en el capítulo 24, verso 3 y 4. O sea que si ustedes miran ahí, es una respuesta larga, un discurso largo. Segundo, vemos cuando Jesús pronunció esas palabras o ese discurso. Dice: dentro de 2 días se celebra la Pascua. Él murió en la Pascua es en viernes. Entonces, ¿qué día era? Miércoles. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. O sea que Jesús pronunció este discurso para contestar esas preguntas 2 días antes de su muerte. Y las 3 preguntas son: ¿qué señal habrá de estas cosas, de la caída de Jerusalén? ¿Qué señal habrá de tu venida? La venida en el griego es parusía. Esa palabra significa que un rey llega a una ciudad, se aparece en la ciudad. Entonces, ¿qué señal habrá de tu parusía? ¿Y qué señal habrá del fin de la era? Sucede que la segunda pregunta es exactamente la pregunta que un hermano puso en una de las tarjetas cuando hice la encuesta sobre temas para predicar. Había una que decía:
¿qué señal habrá de la segunda venida? La misma. Entonces nos vamos a concentrar en la segunda pregunta, porque Jesús no contestó las tres preguntas en orden. Mire, si yo las hubiera contestado como yo soy de mente racional, yo hubiera dicho, bueno, respecto a la caída de Jerusalén, y hubiera explicado. Y respecto a mi segunda venida, esto y esto y esto. Y en cuanto al fin del siglo o de la era, pues esto y esto. Yo hubiera respondido así porque mi mente es como organizada. Pero sucede que Jesús no es como yo. Jesús es más humano. Jesús se enfocó en instruir a sus discípulos acerca de los acontecimientos que venían próximamente y que era muy importante que ellos estuvieran preparados para esa situación, que era la caída de Jerusalén que sucedió en el año 70 y que comenzó con acontecimientos desde el año 66. Así que ellos tenían que prepararse y preparar a la iglesia de ese entonces para enfrentar la caída de Jerusalén. Y de veras muchos creyentes se salvaron porque huyeron de Jerusalén antes que cayera, debido a las instrucciones que Jesús dio. De manera que Jesús se enfoca en prepararlos. Y entonces lo primero que Jesús hace es que nos advierte sobre el engaño acerca de su venida. Ese es el primer punto. Cuando le preguntan acerca de la segunda venida, Él se enfoca en que no nos engañen o que no los engañen a ellos porque ellos iban a enfrentar la caída de Jerusalén. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. En los 2000 años que llevamos de cristianismo han surgido dentro de la iglesia personas que han engañado a los creyentes. Pareciera que el diablo que está fuera de la iglesia persiguiéndola de pronto dice, yo creo que es mejor meterme en la iglesia y formar el problema ahí. Y entonces dentro de la iglesia comienzan a surgir herejías y engaños. Y engañan a los mismos creyentes. Y se puede hacer un estudio histórico, por eso es harina de otro costal, otro conejo, que no podemos meternos en eso ahora, porque si no, no terminamos. Pero el engaño ha sido una constante a través de los 2000 años del Evangelio. En el tiempo que yo llevo de creyente, que ya son varias décadas, ¿ya? Yo conocí el Evangelio a la edad de 15 años. Y de ahí para acá, varias veces yo he leído en periódicos, he oído en las noticias de gente que anuncia que Cristo ya viene o que son el Cristo. Y hay gente que los sigue. Y se han ido a una montaña, han dejado sus trabajos, han vendido sus propiedades, porque según el engañador, no solamente sabe cuándo, sino dónde va a llegar Jesús. Y allá llega el montón de gente y después quedan boquiabiertos porque nada pasó. Entonces, sí es cierto que el engaño ha jugado su rol a través de todos estos años y lo sigue jugando un rol, el engaño. Vamos al versículo 11, 24, 11, para ver otra vez cómo Jesús insiste en que tengamos cuidado, en que no nos engañen. Muchos falsos profetas se levantarán y ¿qué? Engañarán a muchos. Note cómo va repitiendo la palabra engañarán, que a veces no le prestamos atención. Y ya por segunda vez, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El engaño es un tema viejo. Cuando Jehová llamó a Eva para confrontarla por lo que había hecho, ¿qué respondió Eva? La serpiente me engañó. Ahí comienza el engaño. Porque Dios dijo una cosa y la serpiente va y tergiversa lo que Dios dijo. Y de ahí para acá el engaño se ha venido multiplicando. El engaño trae como consecuencia la maldad, porque cuando usted está engañado y actúa no en la verdad,
sino en la mentira, pues va a la maldad. Y cuando se multiplica la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ojo, el engaño es un tema recurrente en la historia de la humanidad y Jesús nos está diciendo, respecto a mi segunda venida, ojo, que no los engañen. Entonces Jesús insiste en que hay que tener cuidado con el engaño. Y dice que algunos de esos líderes harán señales y prodigios. Y como la gente asume que si alguien hace algún prodigio, indiscutiblemente viene de parte de Dios. Pero no, señores, no siempre es así. Hay espíritus que tienen poder y engañan, poder para engañar. Necesariamente no quiere decir que haga un prodigio, pero que sabe engañar. ¿Y por qué no pueden tener poder? Tienen poder, porque son seres espirituales, pero malos. Entonces, no es un poder igual al poder de Dios, pero un cierto poder y capacidad para engañar. Por eso, mucho más cuidado. Si usted me acompaña al capítulo 24, versículos 6 y 7, veremos que el Señor Jesús también nos aclara que habrán señales que no indican su venida. Si usted está siguiendo el bosquejo en el boletín, ahí dice que nos indican. Quítele la S, porque mi punto es el siguiente. Jesús nos aclara que habrán señales que no indican su venida. Vamos a mirar. Porque se levantarán falsos cristos. Falsos implica que van a engañar. Y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Ahí está otra vez el engaño. Si fuere posible aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, o sea, esto ya lo ha repetido en otras ocasiones. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, pues alguien que se quiere hacer pasar por Cristo, una de las cosas que va a hacer es irse a un lugar desierto, a orar, será, ¿no? Y vendrá de allá para imitar a Cristo, para arremedar a Cristo. Entonces, mirad, y dice que si está en los aposentos, no lo creáis. O sea, no crean que Cristo anda por ahí, es lo que está diciendo. El 6 dice, habla, guerras y rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras. Cada que hay guerras, no falta quien se levanta a predicar que Cristo ya viene. Eso pasa, ¿no? E inmediatamente se alborotan a predicar que Cristo ya viene, que estamos en el tiempo del fin. Rumores de guerras. Los rumores pues son habladurías sin fundamento. Eso es un rumor. Y luego Jesús dice, pero aún no es el fin. Noten ahí. O sea, guerras, rumores de guerras y todas esas cosas. Y miren lo que dice Jesús, ¿pero qué? Aún no es el fin. Entonces lo que Jesús está diciendo es que estas son señales de que aún no es el fin. Pero cometemos el error de tomar estas señales y decir, estos son señales de la venida de Cristo. Jesús está diciendo, aún no es el fin. Cuando ustedes vean esto, no es el fin todavía. El 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos. Estos son ciclos. La tierra tiene ciclos en que tiembla y se acomodan las capas. Pero las guerras también son ciclos. ¿Por qué ocurre una guerra? Yo diría que por dos cosas. Primero, a un gobernante le da miedo de otro, que es poderoso. Entonces se prepara para la guerra. Y cuando uno tiene miedo, se asusta. Y cuando se asusta, se hace una película, ¿no? Y comienza a pensar en lo peor. Entonces un gobernante se pone todo nervioso, se prepara, ahí está Putin, ¿no? Que Ucrania quiso entrar a la ONU y dice, uy,
va a ser parte de la ONU va a ser más grande, y de pronto viene la ONU contra mí, y dijo, no, mejor yo los voy a invadir, y se metió. Lleva ya 4 años de guerra ahí por miedo. Otras veces, o las dos cosas, otras veces un gobernante se le mete en la cabeza que quiere esparcir su dominio, que quiere dominar más terreno y más gente. Y entonces, ¿qué hace? Pues tiene que prepararse para conquistar ese territorio y esa gente. Y cuando los va a conquistar, ¿los demás se dejan? No, se defienden. Y ahí tenemos una guerra. Y si los logra dominar, los dominados quedan descontentos y comienzan a prepararse para cuando ese gobierno o ese estado se debilite, aprovechar y salirse de ese yugo. Y eso se hace a través de guerra. Entonces, todo eso ha venido pasando y pasará. Pero eso nos da a entender que eso no quiere decir que es el fin todavía. Son señales de que todavía no. El versículo 14, aquí sí hay una señal interesante que hay que prestarle atención. Yo a esta señal le llamo el acelerador, porque la iglesia puede contribuir a que eso suceda. Y será predicado este evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y ahí sí dice, ¿no? Ahí no dice que todavía no será el fin, dice, entonces vendrá el fin. Esa es una buena señal, que el evangelio sea predicado a todo el mundo. Esa es muy buena señal. Y yo le digo que es el acelerador porque si la iglesia predica, impulsa el evangelio, entonces más rápido se cumple esa señal. Y hoy en día con la tecnología es más fácil, porque tenemos la internet con sus páginas web, sus cursos online. Tenemos las redes sociales con sus aplicaciones y con traducción a otros idiomas. Ahí aparece, ya hay maquinitas y hay teléfonos que usted le habla en español y le pasa al inglés o al idioma que quiera. Entonces esto se está volviendo muy fácil, compartir el evangelio en toda parte. Con la tecnología se puede mandar un mensaje instantáneamente y globalmente a todo el planeta. Tenemos esa herramienta. Entonces, es una herramienta que debemos utilizar. Es costosa. La iglesia debe invertir en ese tipo de cosas y aprender a manejar eso. Necesitamos hermanos que aprendan a manejar esa tecnología. Y pues no solamente nosotros, sino otras congregaciones lo están haciendo. De manera que llegará un momento en que el evangelio será predicado a todas las naciones. Y acuérdese que Dios tiene una agenda para todas las naciones. Comienza con Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y serás de bendición a todas las naciones. Y sigue la agenda de todas las naciones, la agenda misionera, hasta que llegamos a Mateo 28, cuando Cristo resucitado le dice a todos los discípulos que están ahí con él, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces la visión del Señor es esa, ¿no? Bendición para todas las naciones. Por eso esta señal del versículo 14 está en armonía con la gran comisión y con la agenda de bendecir a las naciones. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Cuando recogemos la ofrenda, planta una semilla que es muy generosa. Mitad viene para el proyecto de el millón, ¿no? No tenemos afán con eso. El terreno ahí está y no hay deudas. Un día van a tener su edificio ahí. Y la otra mitad, evangelismo y misiones. Para impulsar ese versículo 14, para el acelerador, para acelerar ese proyecto.
A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, la tecnología es el canal, la herramienta, pero no sustituye el evangelio ni el testimonio. Es nada más un canal. Siguen las dinámicas de que tiene que haber arrepentimiento, la dinámica de la fe, la transformación, la dinámica de cómo presentar a través de esos medios el evangelio de manera clara e inteligente entendible. Todo eso son dinámicas que se combinan ahí. O sea, no es que la internet por sí sola nos va a hacer el milagro de convertir a todo el mundo, ¿no? Nos toca a nosotros orar y hacer las cosas bien hechas, manejar bien esa herramienta. Y vamos ahora al capítulo 24, versículo 27, para ver que Jesús nos advirtió que su venida sería sorpresiva. 24, 27. Ahí dice lo siguiente: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, ¿qué? Así será la venida del Hijo del Hombre. Como un relámpago. ¿Cómo es un relámpago? Sorpresivo, visible, instantáneo. ¡Pum! ¡Pum! Así es el relámpago. Jesús dice, así será la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago. ¿Qué nos está diciendo? Que será de sorpresa. Entonces uno puede inferir que cuando la gente anda alborotada hablando del fin del mundo y de que ya Cristo viene, eso es señal de que no va a venir, porque todo el mundo está pensando que va a venir. Pero cuando están calmaditos y nadie se acuerda, aparece el relámpago y sorpresa. No, así será la venida del Hijo del Hombre. Yo me acuerdo que cuando nos estábamos acercando al año 2000, yo iba a la librería cristiana, montón de libros acerca de la venida de Cristo, revistas acerca de la venida de Cristo, sermones acerca de la venida de Cristo, y se hablaba mucho, ¿no? Pasó el año 2000 y todo el mundo se cayó. Y dije yo, uy, ahora sí de pronto, ¿no? Bueno, ya se están alborotando otra vez poco a poco, ¿no? Poco a poco. Pues yo pienso que mientras más hablemos y más alerta esté todo el mundo, no viene, porque dice que será por sorpresa, será una venida sorpresiva. Vamos al verso 36 para sustentar el mismo punto de la sorpresa. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo, yo debía haber subrayado solo también, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues en los tiempos de Noé, solo Noé y su familia creían en la venida de un diluvio. Los demás les daba risa eso. Y lo bueno de Noé y su familia es que creían, y creían de verdad, porque se pusieron a construir el arca. Y hace como un mes fui con mi esposa a visitar una réplica del arca, construida de acuerdo a las dimensiones que da la Biblia. Y me impresioné. Un día les muestro la foto. Es un transatlántico. Bueno, no es una edificación para navegar, solamente para flotar. Pero lo que yo saqué en conclusión es que Noé, en su época, era un ingeniero. Porque qué cosa tan grande. Que con sistema para eliminar las aguas sucias y la basura, con cuartos para animales bien clasificados, muchos cuartos, con cuartos donde cultiva hortalizas y cosas vegetales,
una cosa súper organizada. O sea que Noé tuvo que saber de agronomía, de botánica, acerca de animales, acerca de todo. No era cualquiera, pero era un hombre de fe, porque nos dice que por fe Noé construyó el arca. Muy importante acerca de Noé. Y entonces nadie creía en eso, pero ellos sí. Y construyeron el arca y cuando vino el diluvio se los llevó a todos. A ver, ¿dónde estoy yo aquí? Versículo 38. Porque como en los días en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Qué versículo tan tremendo, ¿no? En los días antes de Noé, y miren que Jesús está dando ejemplos de que su venida es sorpresiva. El primer ejemplo fue el relámpago. Ahora nos está dando el ejemplo de los tiempos de Noé. ¿Y qué pasaba en los tiempos de Noé? Pues lo mismo que pasa hoy. La gente vive normalmente. ¿Qué hace la vida normal de la gente? Es comer, beber y casarse. ¿Sí? Sea que se casan formalmente o informalmente, pero eso es comer, beber y casarse. Llevan la vida común y corriente. Y ya están descuidados hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y en el momento que vino el diluvio, entonces entendieron que la cosa era en serio. Y aquí viene otro ejemplo más. ¿Ejemplo de qué? De que la segunda venida será sorpresiva. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. No sabéis, y nadie sabe. Pero sabed esto, que si el padre de familia, aquí viene el otro ejemplo, si el padre de familia supiera a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Por qué Jesús insiste en esto? Porque como es sorpresa, pues lo que tenemos que hacer es prepararnos, vivir preparados. Y el ejemplo aquí, la otra ilustración es el relámpago, los días de Noé, y ahora es un padre de familia que no sabe a qué hora viene el ladrón. Y es que uno no sabe a qué hora va a llegar el ladrón. Porque el ladrón lo estudia uno. El ladrón se fija a qué horas uno sale y a qué hora regresa. Y qué día se demora más afuera. Y entonces cuando uno está afuera, hace un boquete en la pared para meterse. Pero si el padre de familia supiera eso, pues lo espera, ¿no? Le da el sorprendido va a ser el ladrón. Pero el ladrón no actúa así. Por eso uno de los escritores de ahí del Nuevo Testamento dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Entonces tenemos el relámpago, los días de Noé y el ejemplo del ladrón que no avisa. Eso quiere decir que, hermanos, no se dejen engañar, ni se duerman, como en este momento se me están durmiendo algunos. Hay que estar preparados para la segunda venida de Cristo. ¿Y qué es estar preparado? Estar preparado es estar bien con Dios y los hombres, reconciliado con Dios, arrepentido con su fe en Cristo. Ahí está ya en paz con Dios. Y con los hombres quiere decir que debo perdonar y pedir perdón si toca. Y entonces estoy bien con Dios y los hombres. Pero una cosa más, debo estar alineado con el Señor en el proyecto de restaurar la humanidad. Yo he dicho aquí que la Biblia es la historia de Dios restaurando la humanidad. Y entonces uno
se alinea con ese proyecto de restauración y contribuye, impulsa esa visión. Estar preparado es alinearse también, que cuando Cristo venga, ahí me encuentra impulsando el proyecto de Dios. No me encuentra mirando a las nubes a ver dónde están las señales. No me encuentra enfocado en el día, cuándo va a venir. Me encuentra enfocado en el proyecto de restaurar a la humanidad. Bueno, acompáñenme ahora al capítulo 24, versículo 48, donde tenemos otra enseñanza de Jesús. Jesús nos da a entender que su venida parece retardarse. Probablemente algunos de ustedes no estén de acuerdo con cosas que yo estoy diciendo aquí y que voy a decir. Pero mire, mi punto es, Jesús nos da a entender que su venida parece retardarse. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber como en los días de Noé y con los borrachos. Noten ahí qué pasa con este siervo. Jesús habla de un siervo bueno que está listo, que lo encuentran sirviendo, cumpliendo con sus deberes. Pero habla de un mal siervo que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Por qué este siervo piensa que el Señor tarda en venir? Porque se está como tardando. Y entonces malinterpreta los tiempos, se le olvida que la venida va a ser de sorpresa como un relámpago, va a ser como en los días de Noé, y se le olvida que vendrá como ladrón. Y se le olvida que nadie sabe el cuándo. Y se engaña a sí mismo. Y se desenfrena. Y comienza a vivir mal. Y entonces, ¿qué pasa? Que viene el Señor y lo encuentra en malas condiciones. No lo encuentra listo, no lo encuentra preparado. Versículo 5, capítulo 25, versículo 5, nos da la misma idea de que el Señor parece retardarse. En este capítulo 25 nos habla de las vírgenes necias. Esto hay una historia, un trasfondo en esta historia. Y es que en los tiempos del Nuevo Testamento y del Antiguo, los matrimonios no se realizaban como hoy en día. Eran unas bodas largas, duraban una semana. Y entonces era de la siguiente manera: la novia se preparaba a esperar al novio y lo esperaba con sus amigas. Y el novio venía en la noche. Y bueno, no eran como nosotros hoy en día que tenemos nuestros relojes digitales y la hora y el segundo, ¿no? No habían relojes de esos. Entonces, yo voy a levantarte tal día por la noche. Y entonces ella se sienta a esperar con sus amigas. Y entonces el versículo 5 dice, y tardándose el esposo, o sea, el novio, ¿qué pasa con ellas? Cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces cuando algunas se dan cuenta que no tienen aceite en sus lámparas, porque era una caminata de la casa de la novia a la casa que el novio había preparado para vivir con ella. Y llegaban a esa casa y tenían una fiesta que duraba una semana. Entonces, en el camino, pues no hay electricidad, no es como en nuestros días. Así que cada una con su lamparita. Unas se dan cuenta que no tienen aceite y le dicen a las otras, compártanos del aceite de ustedes. Y ellas dicen, no, porque se nos acaba a nosotros y se les acaba a ustedes y quedamos todos al oscuro, ¿no? Sorpresa, sorpresa, tardándose el esposo. Y luego tenemos otra parábola de Jesús en ese mismo discurso que habla de unos siervos a los cuales el Señor les da unos talentos. Se va a ir lejos. Al uno le da 5, al otro le da 3, al otro le da 1. Y entonces miren lo que dice el siguiente versículo. A ver cuál versículo es. El 19, versículo 19.
después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Note la frase, después de mucho tiempo. Y arregló cuentas con ellos. Y ustedes conocen esa historia, de los 5 talentos los había multiplicado, tenía otros 5, bien buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El otro era 2 talentos, consiguió otros 2 y el que tenía 1 lo había enterrado. Pero mi punto aquí es después de mucho tiempo. Entonces, Jesús nos dio a entender que su segunda venida parecería que se retarda, por lo menos desde nuestro punto de vista, parece que se retarda, ¿no? Porque pues llevamos 2000 años y no aparece. Pues eso no quiere decir que no va a venir. Dijo, nadie sabe. Vendré como ladrón en la noche, vendré como el relámpago, será como en los días de Noé. Y finalmente en el capítulo 24, versículos 29 y 30, volvemos otra vez al capítulo 24, encontramos que Jesús dice que su venida será después de unos eventos apocalípticos. Jesús nos dice que su venida será después de eventos apocalípticos. A ver ese versículo 29, vamos a leer el 29. Por aquí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ahí vienen los eventos apocalípticos. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando uno lee un versículo de esos, uno dice, wow, ¿esto qué es, no? ¿Cómo vamos a entender esto? Es un versículo apocalíptico. Vea, le explico. Yo lo he explicado aquí antes, pero ahora le explico. Hay en la Biblia unos escritos que se clasifican como profecía, literatura profética. Y hay otros que los clasifican como literatura apocalíptica. Entonces los profetas lo que están diciendo, vamos mal. La historia va mal, vamos para abajo, estamos en decadencia. Si no se arrepienten, esto va a terminar muy mal. Pero si se arrepienten, entonces Dios nos va a bendecir, nos va a perdonar y vamos a levantar otra vez. O sea, la historia viene así, pero si nos arrepentimos, vamos para arriba otra vez. Eso es profético. Apocalíptico. Vamos mal, pésimo, vamos para abajo. Y Dios va a intervenir. ¡Pah! Y va a poner fin a todo. Esta es literatura apocalíptica. Y las dos hay que estudiarlas y balancearlas. Y entonces, ¿qué es lo apocalíptico aquí? Pues que esto va para abajo y va a terminar en una situación en que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es apocalíptico y asusta. Pero lo apocalíptico es muy simbólico y es una literatura difícil de manejar. Hay que conocer muy bien el judaísmo, la terminología de ellos, sus símbolos para poder entender bien esto. Y bueno, yo no soy la mejor persona para manejar todo eso apocalíptico, pero lo podemos tomar de dos maneras, simbólico o literal. Simbólico quiere decir que eso del sol, de la luna y las estrellas son símbolos y que realmente el sol no se va a oscurecer. Pero, ¿qué quiere decir? Pues que quiere decir que si el sol se oscurece y la luna no da su resplandor, todo el mundo se da cuenta. ¿Quién no? Así será la segunda venida de Cristo. Todo el mundo se va a dar cuenta. Pero si lo tomamos literalmente, pues quiere decir que será algo espectacular. Será tremendo que se oscurezca el sol y la luna no resplandezca y las estrellas se caigan de sus lugares.
Sería tremendo. ¿Cómo va a suceder? ¿Simbólicamente o literalmente? Yo no sé. No tengo que saber tampoco. ¿Ya? Para mí, Dios le va a poner fin a esta era y Cristo va a venir a su manera y a su tiempo, no como yo me imagine. Pero va a venir, va a venir. Y entonces, eso sí, esa es la señal, hay una señal ahí que está dando y que dice que inmediatamente, porque el versículo 30 dice, entonces, después de eso apocalíptico, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. A mí me llama la atención aquí es que dice que lamentarán todas las tribus de la tierra, porque verán al Hijo del Hombre. No es un arrepentimiento, es un lamento. Un lamento porque se dan cuenta quién es Cristo. Pero ahí no hay fe. Ahí no hay fe. Ya saben quién es Cristo, pero no porque creyeron, sino porque están viendo la realidad. Y entonces lo que esta pobre gente hace es lamentarse. Un lamento tardío. Entienden quién es Cristo porque ven, no porque creyeron. Bueno, a veces parece que estamos en los últimos tiempos. Sí parece. Hay gente que dice, estamos en los últimos tiempos. A veces me preguntan, ¿cierto? En familia, a veces hay algunos que comentan eso y me miran a mí y me dicen, ¿cierto? ¿Usted qué dice? Bueno, que sí y que no. Porque en la Biblia los últimos tiempos se cuentan de Cristo para acá. Y desde esa perspectiva estamos en los últimos tiempos. Cristo fue la última revelación de Dios. Y de ahí para acá son los últimos tiempos. Pero si se refieren a que estamos en los días que ya viene Cristo, mi respuesta es, yo no sé. Nadie sabe. No es posible saberlo. Las señales indican que todavía no. Las que da Cristo ahí. Lo único que sabemos es que vendrá como relámpago, como el ladrón que no avisa y como en los días de Noé. Por eso hay que estar preparados. Eso es todo. ¿Se me ponen de pies para orar? ¡Wow! Muchas transparencias y un sermón de 5 puntos. Gracias por no dormirse. Oremos. Señor, ante tanta situación dolorosa en este mundo, a veces anhelamos tu venida. Deseamos que vengas a poner orden. Pero en el fondo lo que deseamos es vivir más en comunión contigo, día tras día. Porque sin ti, Señor, no podemos soportar. Reconocemos, Padre, que no es posible saber cuándo vendrás. Pero si vinieres en el transcurso de nuestras vidas, nuestro deseo, nuestro anhelo es que nos encuentres fieles, que nos encuentres usando nuestros talentos y nuestras habilidades para el bien de nuestros hermanos y de la comunidad. Y, Señor, que nos encuentres impulsando tu reino. Amén.